Muy bien. Oh, ¿qué abrí? Aquí. Bien. No sé si todos logran ver la pantalla. Están viendo unos ejercicios de otra cosa. Eso no le paren bola. Tenemos que empezar aquí. Ok. Bien. Entonces, vamos a empezar con cinemática. Bien. Para los que vayan siguiendo... Ok. Para los que vayan siguiendo el libro de texto, notarán que algunas cositas yo las manejo un poquito diferentes en cuanto al orden, por lo menos para esta primera parte, ¿ya? No se preocupen, pero lo hago de una manera en la cual pues sea más consistente poder comprender los conceptos, ¿ya? Entonces, si ustedes ven que difiere un poco del orden del libro de texto, no hay problema, ¿verdad? Al final vamos a reencauzarnos a lo que se mencione ahí, ¿ya? Ok, entonces vamos a empezar definiendo qué es la cinética. Agradeceré que silencien micrófonos, por favor. Por ahí sí hay un micrófono. Solo si participen, ahí pueden activar micrófonos. Ya. Ok, no sé, si no van tomando notas, está bien. Lo recomendable sería que sí, si van tomando notas, genial. El esquema que yo sigo más o menos es ese, pues como una clase tradicional. Entonces, si gustan, ¿verdad? Pueden ir tomando siempre notas y pues yo les doy un tiempito ahí para que hacen eso. No sé cómo están trabajando el curso, ¿verdad? Pero si están tomando notas, eso sería lo idóneo. Ya, que ya vayan escribiendo en sus cuadernos o en sus hojas de papel. Entonces les doy chance de que copien y de ahí hablo al respecto de lo que recién copien. Quiero saber, bueno, mientras están, bueno, ahí pues tenemos una descripción algo básica de qué es la cinemática, ¿no? Es la rama de la mecánica, o sea, todo este estudio que, esta clase de física es una clase de mecánica base, de mecánica clásica básica, ¿ya? La mecánica consiste en el estudio del movimiento de muchos sistemas físicos, ¿ya? Desde una perspectiva clásica. La evolución de la mecánica clásica es la mecánica cuántica, pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, para que no piensen, me van a enseñar cómo armar un motor, no. La mecánica motriz clásica de sistemas físicos, no hablamos de la mecánica automotriz ni nada de eso. ¿Ya? Entonces, la cinemática es la rama de la mecánica que describe movimiento sin considerar las causas que lo producen. Entonces, por ejemplo, si usted quiere analizar el movimiento de un balón, ¿ya? Usted no considera ese análisis desde el momento en que usted pateó ese balón. Simplemente analiza como tal el movimiento. Es decir, puede medir, por ejemplo, cuánto tiempo le toma moverse de un sitio a otro, o podría medir qué distancia recorrió en ese tiempo, o podría medir qué tan rápido se estaba moviendo. Pero no mide, por ejemplo, qué tan fuerte usted pateó ese balón, ¿verdad? O si choca contra una pared, no mide, pues, la fuerza que ejerce la pared para cambiar su movimiento o detenerlo, ¿ya? Entonces a eso nos referimos con que no consideramos las causas que producen el movimiento.
Eso lo vamos a ir estudiando a medida que vayamos avanzando en el curso, porque la esencia de este curso es entender todos los escenarios con los cuales usted puede analizar movimiento de diversos sistemas, ¿ya? Pero en este inicial, pues, solamente consideramos movimientos sin causas, sin analizar las causas, ¿ya? Y pues la cinemática depende de 4 parámetros que se interrelacionan entre sí, ¿ya? Y eso lo vamos a ver mediante los conceptos clave que vamos a empezar a estudiar en este momento. Entonces, uno de esos conceptos clave que nosotros necesitamos entender, entonces ahí definimos qué es posición, es la ubicación de una partícula. Usted dirá, bueno, ¿por qué no un cuerpo? Claro, también puede modelarlo como un cuerpo, sin embargo, estamos trabajando bajo la perspectiva de un modelo de partícula, es decir, nosotros lo que hacemos es asumir que cuerpos rígidos que están compuestos de muchas partículas al final se componen de una sola. En la segunda unidad que vamos a descubrir por qué eso es posible. De momento, pues darse cuenta que usted puede modelar muchos sistemas físicos como partículas. Y pues si usted quiere saber la posición de un cuerpo o de una partícula en general, pues es eso, ¿no? La ubicación que tiene esa partícula en un tiempo dado, o sea, es un tiempo fijo, respecto de un punto de referencia que origine un sistema de coordenadas. Y entonces vean que he dibujado pues estos dos elementos, ¿no? He dibujado mi sistema de coordenadas, una porción de, bueno, ¿cómo se le dice? Un cuadrante de mi plano cartesiano, ¿verdad? Y he ubicado una partícula sobre ese cuadrante, ¿ya? Entonces, si yo quiero caracterizar la posición de esa partícula con respecto a ese sistema de coordenadas, o sea, más que nada caracterizar la ubicación de esa partícula con respecto al sistema de coordenadas, yo defino la posición. Y pues usted ya sabe más o menos cómo definir esto. Usted ya lo ha visto en 110 y en todas sus matemáticas hasta ahora, ¿no? Que usted, por ejemplo, puede describir la ubicación de esa partícula en términos de las coordenadas que tiene la partícula respecto de mi sistema de referencia. Y pues ya sabemos que pues, a la partícula le correspondería una coordenada y arbitraria en el eje y una coordenada x arbitraria en el eje x. Y entonces uno pues, puede nombrar el punto como xy o lo que sea, ¿verdad? Normalmente esta es la notación que utilizamos en matemática. Sin embargo, hay una notación aún más conveniente, que es la que vamos a estar utilizando en este curso por la naturaleza que tiene esta cantidad, ¿verdad? La posición es una cantidad física. Creo que Karen les debió haber explicado eso en su momento, ¿ya? Entonces voy a hacer uso de ese formalismo, el formalismo vectorial, para poder describir la posición. Y así, en lugar de definirla en términos de esas coordenadas, yo puedo describir la posición por medio de un vector, como este que estoy tratando de dibujar acá. Vamos a ponerle otro color. Ahí. Entonces, eso de ahí. Entonces, por medio de ese vector, al cual voy a llamar R, bueno, parece una B, una V, R, yo puedo caracterizar la ubicación de esa partícula con respecto a mi sistema de coordenadas, ¿verdad? Muy bien. Y pues yo ese vector, al estarlo pues poniendo en el contexto de un sistema de coordenadas, yo puedo describirlo en términos de sus componentes, ¿sí? Entonces, recordemos un poquito lo que vimos en vectores y matrices y de repente, pues en el repaso que les dio Karen, ¿ya? Si yo quisiera las componentes de ese vector, yo lo que hago es proyectarlo sobre cada uno de los ejes, ¿cierto? Entonces, si yo lo proyecto sobre el eje X, me quedaría un vector de esta forma, ¿no? Que sería un R de X, ¿ya? Aquí creo que voy a mejorar un poquito la gráfica. Ahí, ¿verdad? Esa posición se va a llamar X, ¿cierto? Y en el eje Y, pues lo mismo, ¿no? Si yo quiero saber cuál es la componente en Y de ese vector, lo que hago es proyectarlo sobre el eje X, donde cuando decimos proyectar es como que si usted venga y de repente, pues para poder obtener ese vector de acá, usted lo que hace es iluminarlo desde arriba, y pues si usted lo ilumina desde arriba, si fuera una entidad física, algo real, usted tendría que ese vector proyectaría una sombra sobre lo que nosotros llamamos el eje X, ¿no? Y pues ahí queda ese vector naranja que tenemos ahí.
Si ahora yo hago esa proyección, hago esa iluminación del vector desde aquí, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo tendría que, la proyección sería otro vector que voy a dibujar en naranja, desde aquí, desde el origen, hasta este punto de acá, ¿cierto? Y pues esas serían las componentes de esos dos vectores. Y nosotros sabemos que nosotros podemos denotar un vector en términos de las componentes y en términos de un vector unitario, ¿verdad? Que si recuerdan, ya el vector unitario es un vector adimensional, o sea, un vector que no tiene unidades, ¿ya? Que lo que me sirve es para darme la dirección de cualquier otro vector. Es un vector de magnitud 1 también, por eso se llama vector unitario. Entonces, por ejemplo, yo perfectamente podría dibujar los vectores unitarios de X y Y, de esta forma. Me quedo así, ni modo. Esto sería un X unitario, y pues y mide 1, una unidad, sea cual sea la unidad que estemos utilizando para medir esas cantidades físicas, esos vectores. Y pues tengo otro vector acá que mide Y unitario. Entonces yo puedo escribir todo ese vector naranja que está sobre X en términos de X unitario, y todo ese vector naranja que está sobre el eje Y en términos de Y unitario. ¿Cómo? Conociendo pues cuánto mide cada uno de esos vectores. Entonces vean, el origen es ese punto de acá, ¿no? Ese es el origen de mi sistema de coordenadas. Por lo tanto, ¿cuánto mide este vector que va desde aquí hasta acá? ¿Cuánto mide? Si sabemos que parte del origen y la cabeza de ese vector, la punta, va a la coordenada X en este caso. ¿Cuánto mediría ese vector entonces? Mide X. Mide X, ¿verdad? Muy bien, correcto. Por lo tanto, de manera análoga, el vector de acá, ¿cuánto tendría que medir? Mide Y. Mide Y, muy bien. Entonces, con esto yo puedo describir mi vector de posición R en términos de cuánto mide cada uno de esos vectores y pues el vector y los vectores unitarios, ¿no? Porque al final todo esto de acá no es más que multiplicar lo que mide el vector, o sea, X, por su vector unitario, que es el que le da la dirección. O sea que decimos que esa componente es X en la dirección de X, y de la misma manera tendríamos Y en la dirección de Y. Ojo aquí, ¿verdad? Porque a uno cuando lleva vectores y matrices le enseñan que los vectores unitarios son IJK, ¿verdad? Pero aquí pues es lo mismo, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos I en vectores y matrices es X en nuestra notación. Lo que llamamos J en vectores y matrices es Y, y lo que llamamos K es Z, ¿verdad? Entonces no hay que confundirse en eso porque simplemente es una etiqueta, ¿no? O sea, como usted le llama el vector unitario da igual, ¿ya? Entonces, con esto yo describo matemáticamente la posición de un vector, perdón, de una partícula, ¿verdad? Respecto de un sistema de coordenadas. Bueno, eso sería todo en cuanto a la posición. No, de hecho no es todo, me falta una cosa más. Muy bien, usted tiene que la posición la describe por medio de un vector, ¿ya? Nosotros ya sabemos que un vector es una cantidad matemática, una entidad matemática, porque eso es algo, el vector en realidad es una abstracción matemática. Pero esta abstracción matemática posee virtudes interesantes que son la magnitud, la dirección y un sentido si estamos hablando de vectores en el espacio R3 o en el plano R2, ¿ya? Entonces, pues ese vector evidentemente puede cuantificarlo por medio de una magnitud, ¿ya? Y si usted está midiendo la posición, ya digamos que usted está en su cuarto en este momento, poniéndome atención en el mejor de los casos, en el peor de los casos, dejando el video correr y viendo tele o haciendo cualquier otra cosa, chateando, lo que sea, ¿ya? Pero digamos que usted está en su cuarto, sentado, a una distancia respecto de una de las esquinas de las paredes de su cuarto, ¿ya? Entonces, si usted quisiera de repente el vector de posición que hay desde la esquina, pongámosle superior derecha, de la pared de su cuarto, o mejor la inferior izquierda, ¿ya? Para seguir siempre en el contexto ese de que usted se encuentra ahí, esquina inferior izquierda de su cuarto, y usted quiere saber cuál es la posición que tiene respecto de esa esquina, ¿cómo lo hace? Así físicamente, o sea, físicamente me refiero así cotidianamente, no en la perspectiva de vectores. Si usted quiere saber cuál es su posición respecto de una de las esquinas de su cuarto hasta donde usted se encuentra, ¿qué podría hacer? Medir la diagonal. Medir la diagonal, ¿verdad? Medir la distancia que hay desde ese punto hasta donde usted se ubica. Por lo tanto, y pues eso sería medir de alguna manera la magnitud del vector posición, ¿cierto?
Entonces, ¿qué unidades le corresponderían en el sistema internacional a la posición? El metro. Metro, ¿verdad? Entonces, te va a medir, por ejemplo, cuántos metros hay desde la esquina de su cuarto hasta donde usted se encuentra. ¿Ya? Entonces, esta es una cantidad física que tiene unidades asociadas, es una cantidad vectorial, ¿ya? Y pues en este caso la unidad en el sistema internacional que ustedes van a trabajar son metros. Muy bien, correcto. Y pues eso, ¿no? Esa es la posición. Pasemos a otra cosa. Otro concepto clave es la definición de una trayectoria, que es muy parecida, tiene que ver con la posición, pero no es lo mismo. Entonces, una trayectoria tiene que ver con la posición, porque básicamente cuando a usted le dicen que es el lugar geométrico, le están diciendo que en cierta manera esa es la ubicación. ¿Pero la ubicación de qué? De todas las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo al moverse. Entonces, si de repente usted va por un camino así como ese que tenemos ahí, un camino serpenteado, ¿ya? Y usted quiere saber su posición para un tiempo específico a lo largo de ese recorrido, entonces usted está describiendo una trayectoria. ¿Ya? Entonces, esta trayectoria la denotamos por un R con la salvedad de que este R depende del tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien sigue siendo para un tiempo específico, similar a la posición, hay muchas posiciones que usted puede caracterizar su recorrido a lo largo de la trayectoria, ¿verdad? No solo es una, como en el caso de la posición propiamente, así como lo habíamos visto antes, ¿ya? Entonces, forzosamente, pues, redefinimos un poquito lo de trayectoria y ahora lo hacemos en términos del tiempo que le ha tomado hacer ese recorrido. Y pues la definición es la misma, ¿no? Usted tiene su sistema de referencia, aquí está el eje Y, aquí está el eje X, aquí está el origen, y usted perfectamente puede medir posición para cualquiera de los puntos a lo largo de esa trayectoria, ¿verdad? Ahora, como es una trayectoria y usted ya conoce la forma, ya conoce el patrón, entonces para describirla matemáticamente o de forma analítica, nosotros simplemente generalizamos la descripción de la posición que habíamos dado antes y decimos que pues mi R ahora es un vector R que depende del tiempo. Entonces, si el vector R como tal depende del tiempo, eso implica que sus componentes también van a depender del tiempo. Porque, pues, como vieron antes en los vectores en verde que había dibujado, pues la posición en X y la posición en Y va cambiando con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, definimos esto como un X de T en X más un Y de T en Y. Eso sería la trayectoria. No hay consultas con respecto a esto, ¿verdad? Por cierto, las unidades siguen siendo metros. Si usted caracteriza esa posición independientemente de que transcurra el tiempo, usted la va a caracterizar en metros. ¿Ya? Una consulta. Dígame. El vector R de t sería también de la misma forma que una función vectorial. De hecho, esta es una función vectorial. Buena observación. Esta es una función vectorial que depende del tiempo. ¿Ya? Entonces, la forma de la función es esa. La cuestión está en que no es evidente en el sentido de que uno ya está acostumbrado a ver el vector como algo plano que va de un punto a otro, ¿verdad? Entonces, quizá por eso podría generar como cierta ambigüedad. Pero como es una función que depende de un parámetro, que es el tiempo, por eso se ve así, lisa, por así decirlo. ¿Ya? No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí, comprendo. Perfecto. Es que he estudiado por mi cuenta, he estudiado una sección denominada funciones vectoriales, pero no tiene relación con esto. Sí, de hecho, este es un ejemplo de una función vectorial que depende de un parámetro, pero hay otros. Hay funciones vectoriales que dependen, en este caso, de x, y, z. Ok, bueno, otra cuestión que quería aclarar, ¿verdad? Vean que ahorita estamos en un contexto 2D, es decir, todo lo estoy haciendo en el plano, pero usted perfectamente puede generalizar esto al espacio. ¿Qué es lo que debe hacer? Añadir componentes, o sea, en posición sería x en x más y en y más z en z y ya, y siempre va a medir metros. En trayectoria igual, x de t en x más y de t en y más z de t en z, y pues también, ¿verdad? Ahora, nosotros lo dejamos solo en 2 dimensiones porque es lo único, es el caso más complejo que nosotros estudiamos, ¿verdad? Casi nada lo estamos viendo en 3 dimensiones. Entonces, por eso siempre lo dejo hasta ahí. Pero usted perfectamente puede generalizarlo a R3. Muy bien, sigamos. Entonces, ya tenemos descripción de posición, de trayectoria. Definamos ahora qué es desplazamiento. Ok, sigamos entonces. Bueno, teníamos que desplazamiento es una cantidad vectorial que representa el cambio en la posición de una partícula a lo largo de una trayectoria. Entonces ahí dibujé una trayectoria, va toda fea, ¿verdad? No le pare bola que esté fea o no.
Pero el punto acá es que yo voy a analizar dos puntos de referencia. Entonces, mi primer punto va a estar aquí. A ese punto le voy a llamar P1. Y mi segundo punto está acá. A ese punto, pues, le voy a llamar P2. Entonces, usted ya sabe que puede caracterizar la ubicación de esas partículas con respecto a este sistema de referencia que he dibujado debajo por medio de vectores de posición. Entonces, voy a proceder a dibujar esos vectores de posición. ¿Ya? Entonces, claramente, desde el origen hasta donde se ubica P1, pues tengo un vector de posición al cual llamaré P1. ¿Ya? Y pues lo mismo puedo hacer para donde se ubica P2, ¿no? Desde el origen de mi sistema de referencia, desde el origen de mi sistema de referencia hasta donde se ubica P2, pues yo tengo mi otro vector de posición. ¿Ya? Y pues ya sabemos que podemos caracterizar cada posición en términos de cómo se descomponen en sus respectivos ejes. Así, por ejemplo, yo puedo caracterizar la posición horizontal de P1 proyectando sobre el eje X, y entonces tendríamos que su posición en X es X1, y pues en Y sería el equivalente a Y1. Y lo mismo para P2, ¿no? Usted tendría que para P2 proyecta sobre el eje X, me queda un X2, y lo mismo en Y. Me queda un Y2. Ahora, a mí me dicen que el desplazamiento es una cantidad vectorial que representa el cambio en la posición. Entonces, si la partícula que usted está analizando inicialmente se encontraba en P1, va a hacer todo ese recorrido, de P1 hace todo ese recorrido, o sea, hace ese culebreo que recorre esa trayectoria, ¿no? Y llega hasta P2, o sea, recorre hace todo ese recorrido en la trayectoria y llega hasta P2. Ahora, me dicen que el vector representa cambio en la posición. Entonces, si yo quiero trazar el vector desplazamiento, yo simplemente lo que voy a hacer es trazar un vector que vaya desde el punto de partida, que es P1. Tal parece que no lo va a dibujar bien. Lo voy a hacer entonces de otra manera. Tampoco. Entonces sería un vector que parte desde P1 y llega hasta P2. Y ya, eso sería entonces mi vector de desplazamiento. Entonces, esto de acá lo represento con esa letra delta R. Destacar también pues que cada vector de posición tiene un nombre, ¿no? Así como lo habíamos hecho en su momento. Aquí era R, era un solo vector. Pues acá, como son dos posiciones diferentes, entonces a este de acá lo vamos a llamar R1 y a la de posición del punto 2 lo vamos a llamar R2. Y delta R me dicen que es el cambio en la posición. Entonces, ¿qué sería? La diferencia entre esos dos vectores. Entonces, por definición, eso de ahí es el desplazamiento. Este símbolo de acá, esto es como un triangulito, a esto se le conoce como delta. Es una letra griega en realidad. Ya, delta. Entonces, normalmente uno utiliza ese como un prefijo para indicar que hay un cambio. ¿Ya? Entonces, delta R es cambio en la posición. Entonces, el desplazamiento en términos muy simples es eso, un cambio en la posición. O sea, un cambio de R1 a R2. Y es esa diferencia que tenemos ahí. ¿Ya? De hecho, usted puede comprobar que ese vector delta R es la resta de R2 con R1. Recordemos un poquito los métodos gráficos que quizá hemos visto en vectores y matrices, y vamos a llegar a un vector que va a ser paralelo a eso. ¿Verdad? Entonces, eso de ahí sería el desplazamiento. Ahora, como lo estoy planteando, la fórmula no me es algo tan útil. Ahora, dejar R2 menos R1 como delta R no me es tan conveniente, en el sentido de que pues eso no me dice mucho en términos de mi sistema de coordenadas, y a mí me es de interés describir eso en función de lo que sucede en X y lo que sucede en Y por aparte. ¿Por qué? Porque eso me permite analizar más fácilmente un montón de cuestiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo en este momento? Voy a contextualizar esos vectores de posición en términos de sus componentes. Es así que yo sé que por la definición que habíamos visto de posición, lo que llamamos acá R2 sería que la posición en X, X2, más en X, más la posición en Y, que sería Y2 en la dirección de Y. ¿Ya? En resumen, R2 lo puedo plantear como esto. X2 en X más Y2 en Y. Y a eso, pues le resto R1, la posición de la partícula en el punto 1. Entonces tendríamos que sería restarle un X1 en X más un Y1 en Y. ¿Ya?
Entonces ahí ya lo estoy empezando a contextualizar en términos de mi sistema de coordenadas, que es algo más conveniente que simplemente decir, ah, es R2 menos R1, que en esencia eso es, pero no basta, no es suficiente, no me da tanta información en términos de mi sistema de coordenadas. Bien, ahora tenemos que restar esos dos vectores, pero pues quizá recuerdan de la clase de vectores o que una resta de vectores en notación como de vectores unitarios, pues es simplemente asociar lo que va a asociar, valga la redundancia, lo que va asociado a cada vector unitario. Es decir, si yo hago esta resta, forzosamente yo debo restar x2 de x1 de x2. ¿Por qué? Porque esas son las componentes en x de cada vector. Y y2, pues debo restarle y1 porque son las componentes en y. O sea, no puede hacer una resta de términos cruzados porque no tiene sentido, ¿ya? En notación vectorial. Entonces, yo puedo describir esa posición en términos de esto de acá, un x2 menos x1 en x, más un y2 menos y1 en y. Forzosamente tiene que ser así porque, pues, por la linealidad, la propiedad de linealidad que poseen los vectores, pues usted debe respetar eso, ¿no? Y pues vea que tiene básicamente un cambio en posición en X y un cambio en posición en Y. ¿Cómo se da cuenta que eso es cierto? Bueno, usted ya sabe que, voy a hacer zoom acá un poquito. ¿Ya? Usted sabe que desde el origen de mi sistema de referencia hasta el punto donde se ubica X2, de aquí hasta acá, pues la distancia, eso mide X2, ¿cierto? Eso pues está más que claro, me imagino. ¿Ya? A su vez, yo sé que desde el origen de mi sistema de referencia hasta X1, esto de acá mide X1. Entonces, me están diciendo que delta R en el eje X, o en el eje horizontal, mide la diferencia de esas dos cantidades. O sea, X2 menos X1. ¿Y qué es X2 menos X1? Pues es esto que estoy marcando en naranja en este momento. Y vea que tiene sentido, ¿no? Ese es el recorrido, lo que mide horizontalmente ese vector, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo reexpresar esto de acá como un delta X en la dirección de X, porque eso es, ¿verdad? Y puedo hacer ese mismo análisis en Y. Entonces, básicamente puedo comprobar que delta R, la componente en Y, es un delta Y en la dirección de Y. ¿No? Ok. Bueno, pregunta, ¿qué unidades le asociaría el desplazamiento? Vea que el desplazamiento no es más que un cambio en la posición, ¿ya? Y ya habíamos dicho que la posición tiene unidades de metros. Por lo tanto, el desplazamiento, ¿qué unidades debería tener en el sistema internacional? De metros. Metros también, ¿verdad? Porque es eso mismo, ¿no? Es un vector que solamente describe un cambio en la posición, pues sigue siendo metros lo que usted tiene ahí. Muy bien, excelente. Usted tiene que la trayectoria, que usted parte de un punto y vuelve a ese punto. Entonces usted va a tener que el desplazamiento es cero. Y pues vamos a dejarlo expresado para que no lo olvidemos, ¿verdad? Para que quede claridad en eso. Entonces, si usted tiene una trayectoria cerrada, para una trayectoria cerrada, usted va a tener que el desplazamiento es cero, ¿ya? Es cero. Y pues, no, o sea, si usted tiene un punto P, ¿verdad? Que es el punto de partida del movimiento, y de repente hace esta trayectoria toda sinuosa, toda extraña, algo así, va por acá, luego por aquí, luego por acá, 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 y vuelve al punto P. Termina de nuevo en el punto P. No existe un vector que se extienda de P a P, pues. O sea, no hay manera de extender algo de P a P, no tiene extensión, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente, nosotros tenemos que, para una trayectoria cerrada, nuestro vector de desplazamiento es cero. Entonces, aquí viene una cuestión, y usted dirá, bueno, sí, está bien, el desplazamiento es cero, pero hizo un recorrido, o sea, la partícula recorrió toda esa trayectoria. Entonces, ¿en qué queda eso? Se preguntará usted. ¿Qué rayos? ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces, eso queda en lo siguiente. Si nosotros llamamos, de repente, cambiamos la partícula, la molécula, por un carro que va en una pista de esa forma, ¿verdad? Una pista extraña. O por un atleta en un campo de atletismo, digamos, que es al final una trayectoria cerrada porque su punto de partida usted va a volver a pasar por él, ¿ya? Entonces, digamos que si usted se va moviendo por todo esto en el carro o de repente el velocista, el atleta, lleva un sensor de movimiento, usted va a medir que su recorrido va a contener una cierta cantidad de metros. Es decir, hacer todo ese recorrido, cuando usted lo va contando con un sensor, le va a medir una cantidad de metros, ¿verdad?
Ahora, esa cantidad de metros que le va a medir el sensor no corresponde a un desplazamiento, ¿no? Corresponde a otra cantidad física, ¿ya? Y esa cantidad física que usted está midiendo cuando hace todo un recorrido a lo largo de una trayectoria, sea cerrada o sea abierta, ¿ya? A eso se le conoce como distancia. Entonces resulta ser que lo que usted mide cuando hace una trayectoria así arbitraria, o lo que mide, por ejemplo, el odómetro, creo que se llama, o el contador de kilómetros de su carro, lo que mide es la distancia, ¿verdad? Entonces vamos a definir qué es eso. Entonces, si usted mide el recorrido que hizo de P hasta P en esta trayectoria de acá, usted está midiendo la distancia, ¿verdad? No el desplazamiento. No va a ser el desplazamiento porque el desplazamiento es cero, ¿ya? A su vez, en la trayectoria anterior, para cuando definimos desplazamiento es esa línea recta que va del punto 1 al punto 2, que es un vector en realidad, más que una línea recta. Pero si usted quiere medir todo el recorrido, usted lo que está midiendo es la distancia del punto 1 al punto 2, que es esa longitud, tal como se especifica ahí, ¿verdad? Entonces, ahí hacemos la distinción de que distancia, vale la redundancia, no es igual a desplazamiento, ¿ya? Desplazamiento es una cantidad vectorial. Distancia, de hecho, es una cantidad escalar, porque no existe un vector que pueda cuantificar, por ejemplo, este recorrido, ¿verdad? Esto de acá, no va a haber un vector que describa ese culebrero que tiene ahí. No es posible, ¿ya? Entonces, ahí nos damos cuenta que es un escalar. ¿Por qué? Porque no hay una dirección intrínseca para poder definir todo ese camino, ese trayecto, ¿ya? Entonces, la distancia es una cantidad escalar. Ok, muy bien. Eso sería una distancia, ¿no? Ahora, solo hay un caso en el cual la distancia puede ser igual al desplazamiento, porque claramente, pues, en todos estos escenarios que hemos considerado de trayectorias curvas, no lo es. Definitivamente no lo es, no es lo mismo, ¿verdad? Aquí, pues, vea que recorre más distancia, creo que es evidente que aquí recorre más distancia de lo que desplazamiento. Pero hay un caso en el cual la distancia puede ser igual en este caso, la magnitud del desplazamiento, ¿va? Porque estamos diciendo que la distancia es un escalar. Entonces no podemos decir la distancia es igual al desplazamiento de un solo, pero sí podemos decir que la distancia sea igual a la magnitud del desplazamiento, que es un vector. ¿Cuál es el caso, el único caso en el cual la distancia puede ser igual a la magnitud del desplazamiento? Y esa es una trayectoria en línea recta, ¿ya? Si usted va en una trayectoria en línea recta, ahí sí, distancia puede ser igual a desplazamiento. Es el único escenario. Entonces, vamos a nivel física clásica, ¿verdad? Vamos a dejarlo especificado como una observación, ¿verdad? Tanto esto como el hecho de que la distancia es una cantidad escalar. Entonces, ese es el único escenario en el cual distancia es igual a magnitud de desplazamiento. Primera observación. Segunda observación, que la distancia es un escalar. Ya expliqué por qué, ¿no? O sea, usted en un vector tiene magnitud, dirección y sentido. En un escalar solo tiene magnitud. Y tiene sentido que la distancia sea un escalar porque no puede definirle una dirección o un sentido intrínsecos en una trayectoria, ¿no? Entonces, por eso tendríamos que la distancia es una cantidad escalar. El desplazamiento no, ese sí es vector. La velocidad promedio o media, ¿ya? Es una relación entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo que toma hacer ese desplazamiento. Entonces, vean, ahorita ya metemos el tiempo, ¿verdad? Ya entra el tiempo de por medio. O sea que aparte de medir el cambio en la posición, también mido el cambio en el tiempo, ¿ya? O sea que aquí tendríamos que para el punto P1, yo empiezo a medir mi tiempo en un tiempo T1, ¿ya? Y para el punto P2, pues ha transcurrido un tiempo T2, ¿ya? Entonces, con esto defino que mi velocidad promedio sería igual, conforme a lo que hemos descrito, al cambio en la posición, o sea, al desplazamiento con respecto al cambio en el tiempo. Es decir, R2 menos R1 entre T2 menos T1, ¿ya? Y pues esa es la descripción más general que tenemos de la velocidad media o promedio, ¿ya? Ahora, usted, aquí contestando la pregunta del compañero, como sabemos que el vector velocidad media se relaciona con el desplazamiento, entonces yo ya sé cómo descomponer el desplazamiento en términos de las componentes, ¿no? Es una resta entre dos vectores que cada uno tiene sus componentes y de esa manera, pues, entonces, al final, pues, tras hacer todo ese mismo cálculo, solo que ahora dividido entre delta t, ¿verdad? Vea que el delta t
va a dividir también a los cambios asociados a las componentes, ¿no? Porque recuerde que esto de acá va a terminar eventualmente haciendo algo de esta manera. O sea, usted ya había visto que R2 menos R1 se puede escribir como delta X en X más delta Y en Y. Si lo define entre delta T, el vector delta R, entonces el delta T se divide, ¿no? Por propiedades de las fracciones. ¿Ya? Y entonces con eso espero poder contestar su pregunta, ¿verdad? El hecho de que cómo lo describimos en términos de las componentes, pues de esa manera, ¿verdad? Recordando la relación que hay entre el desplazamiento y en este caso y la velocidad promedio. Muy bien. Por lo tanto, yo puedo expresar esto en términos de una velocidad media en X más una velocidad media en Y. Y pues es grandioso poder hacer esa separación. O sea, van a notar al momento de que vayamos avanzando con problemas que los problemas se vuelven mucho más simples si yo hago esa descomposición. ¿Ya? Ok, sigamos. Bien, analicemos un poquito más este término que tenemos acá. Esto. Entonces nosotros tenemos que la velocidad media se relaciona con el desplazamiento. Tenemos que ambas cantidades son proporcionales, ¿no? Es decir, podemos notar que velocidad media es proporcional al desplazamiento. O sea, lo que no lo vuelve igual es ese delta t, ¿no? Porque usted tiene que dividir entre delta t. Entonces, eso significa que, bueno, si usted tiene que ver que la velocidad media es proporcional a delta r, eso evidentemente implica que la velocidad media es un vector, en primer lugar, tal como lo dijo un compañero en su momento. La velocidad es un vector, ¿sí? Ahora, si yo quisiera representar ese vector en mi gráfica, ya lo quisiera representar acá. Y sabiendo que estos dos son proporcionales, no son iguales. Son iguales por un poquito, pues, por así decirlo. ¿Verdad? Si delta t fuera igual a 1, serían iguales. Pero son proporcionales. Entonces, ¿cómo graficaría usted el vector velocidad media en este sistema? ¿Cómo lo graficaría? Porque es un vector, o sea, lo podría describir de alguna manera, ¿no? Gráficamente. ¿Qué propiedades tendría el vector velocidad media en relación al vector desplazamiento? O sea, ¿qué propiedades tendría que tener el vector velocidad media que estoy a punto de dibujar con relación a este vector que acabo de marcar? Entonces, en el chat dicen, velocidad con respecto al tiempo. ¿A qué se refiere con eso? Profundicemos un poquito más. O sea, ¿qué comparten? Yo me refiero a nivel de vector, ¿verdad? No hace falta de momento entrar al tiempo. O sea, habría que ver qué relación hay entre el vector velocidad media y el vector desplazamiento. Misma dirección, eso sí es correcto. Muy bien, correcto. La dirección es la misma, ¿verdad? Entonces, si usted viene y grafica el vector desplazamiento de esa manera, que aquí ya tengo el ángulo, ¿ya? Y si yo quisiera representar gráficamente el vector velocidad, lo voy a hacer fuera de la gráfica porque el vector velocidad, la velocidad es otra cantidad física, ¿no? O sea, no es lo mismo que un desplazamiento. Entonces no lo puedo graficar desde P1 hasta P2. Pero lo que sí sé es que el vector velocidad, si lo grafico, va a tener este comportamiento, ¿ya? Va a ser un vector, bueno, no contrasta mucho ese color, voy a usar otro. Va a ser un vector, pongámosle con este, ¿ya? Que va a ir en la misma dirección del vector velocidad, del vector desplazamiento, ¿sí? De repente va a ser un vector más chiquito. ¿Por qué? Porque usted tendría que a ese delta R lo divide entre un factor, ¿ya? Entonces, ese vector velocidad media usted lo va a graficar como un vector más pequeño, pero que va en la misma dirección que el vector velocidad, perdón, que el vector desplazamiento. ¿Ya? Entonces, declaremos eso como una observación, ¿verdad? Entonces, dejemos eso como una observación. Lick, o sea que el vector velocidad media siempre va a ser paralelo al vector desplazamiento. Sí, siempre. Siempre porque por así lo estamos definiendo así, ¿verdad? Pero más que nada, eso es así por lo que estoy anotando en este momento, porque son proporcionales entre sí esos dos vectores. En esencia, por esa razón es que se cumple eso, ¿verdad?
Entonces, hemos definido ya la velocidad promedio. Vamos a definir ahora la rapidez promedio. Entonces, uno usa indistintamente el término velocidad y el término rapidez. Pero a nivel del contexto de física, si somos muy formales, en realidad no son lo mismo. ¿Ya? ¿Y por qué no son lo mismo? Se preguntará usted. Bueno, porque ya habíamos visto que distancia, por ejemplo, no es lo mismo que desplazamiento. ¿Ya? Y sabemos que velocidad media se relaciona con desplazamiento, entonces debería haber algo que se relacione con distancia. Y pues por eso definimos rapidez promedio. Entonces vean que la rapidez promedio relaciona no desplazamiento, sino la distancia. ¿Ya? Entonces decimos que la rapidez promedio es distancia total recorrida por una partícula entre el intervalo de tiempo que le toma recorrer esa distancia. ¿Ya? Y pues esta fórmula creo que ya todos la conocen muy bien, esa se ve creo que en el colegio incluso. Y es la famosa fórmula, bueno, yo la pongo en palabras, pero también la puede poner en términos de variables. Pero la rapidez promedio no es más que la famosa distancia entre tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando usted pone v igual a d entre t, eso es rapidez promedio. Bueno, de hecho sería una rapidez instantánea porque sería un solo t. Si usted lo pone en un intervalo de t, de dos t's, ahí pues tendría la rapidez promedio. Entonces, esa fórmula famosa, para mí un poco infame también, porque en el examen suele generar muchos problemas, ¿ya? Porque uno maneja eso muy bien, rápidamente, pero no siempre aplica, ¿verdad? Entonces, para mí esa fórmula es como que tengo mis reservas para usarlas, pero siempre la enseño porque deben saber la diferencia entre la rapidez promedio o rapidez media y la velocidad media, ¿ya? La velocidad media se relaciona con el desplazamiento, la rapidez media con la distancia. Y por cierto, me había olvidado en la velocidad media, ahorita que estoy viendo la rapidez media, definir las unidades. Entonces, ¿qué unidades? Analicemos un poquito más arriba, ¿ya? ¿Qué unidades le corresponden en el sistema internacional a la velocidad media? Vean que tenemos una relación entre desplazamiento y tiempo. Entonces, ¿qué unidades le corresponden en el sistema internacional a la velocidad media? Sería metro por segundo. Metros por segundo. Muy bien. Muy bien. Metros por segundo. ¿Por qué le dice metros por segundo y no metros sobre segundo? Bueno, cuando usted mide una velocidad, la mide en kilómetros por hora, no dice kilómetros sobre hora. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo con metro por segundo es que recorre cierta cantidad de metros cada segundo, ¿cierto? Cada un segundo. ¿Ya? Entonces, metro por segundo. Cuando uno tiene multiplicación de cantidades, yo tengo otra forma de decirle. Ahí, eso lo van a notar al momento de que trabajemos con esas cantidades. Pero de momento, no se extrañen si yo digo, por ejemplo, metro por segundo, así como lo dice el compañero también, metro por segundo o kilómetro por hora, o no se preocupen por eso. Si ustedes le dicen metro sobre segundo, no hay que confundirse, ¿verdad? Si ustedes le dicen metro sobre segundo, está bien. Le dicen metro por segundo, está bien. ¿Ya? Y pues, evidentemente, la rapidez promedio también tendría unidades de metro por segundo en el sistema internacional, ¿verdad? Y pues de aquí para allá destacar el hecho, de nuevo vamos a comprobarlo, que rapidez promedio no es lo mismo que velocidad promedio, y para eso simplemente me voy a ir un poquito arriba a analizar esta trayectoria de acá, ¿verdad? Esa trayectoria extraña que parte del punto P, sigue ese recorrido todo curvo y de ahí vuelve al punto P. Para esta trayectoria de acá, digamos que usted se va moviendo, va corriendo a través de esa trayectoria, eso es un campo, digamos, ¿ya? La velocidad promedio, ¿a qué sería igual para esa trayectoria? Sería cero. Sería cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el desplazamiento es cero. Y nosotros ya sabemos que la velocidad promedio se relaciona con el desplazamiento. Entonces, la velocidad promedio es cero. Pero la rapidez promedio tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque usted recorre una distancia, ¿cierto? Y le toma un intervalo de tiempo hacer el recorrido. Así que velocidad promedio es cero, rapidez promedio no es cero, ¿verdad? La única forma en que la rapidez promedio sea cero es que la distancia que recorra sea cero, o sea que usted esté detenido en algún lado. Y luego, si nos vamos a la trayectoria de arriba, pues podemos notar que por la relación que hay entre velocidad y desplazamiento, la velocidad promedio va a ser menor que la rapidez promedio, ¿verdad? Porque, bueno, a ver, menor. Sí, tiene que ser menor que la rapidez promedio, ¿ya?
porque la velocidad promedio tiene que ver con la línea recta asociada al vector, ¿no? La rapidez promedio tiene que ver con toda la distancia. Entre más distancia recorre, pues va a tener que esa cantidad va a crecer más, ¿ya? Entonces, esto es para que vean la distinción siempre y pues cambiemos un poquito el lenguaje de cierta manera, ¿no? Que la velocidad promedio no es lo mismo que la rapidez promedio. Solo hay un caso en el cual la rapidez promedio es igual a la velocidad promedio, análogo a lo que habíamos visto de la distancia, ¿no? Si la distancia, si usted se recorre una trayectoria en línea recta, la rapidez promedio sí es igual en magnitud por lo menos a la velocidad promedio, ¿ya? Pero eso es algo que nosotros no solemos utilizar. Y lo otro es que la rapidez promedio es una escala. Vamos a continuar. Bueno, entonces hasta ahora hemos definido velocidad media, rapidez media, hemos visto cuáles son sus correspondientes relaciones y eso. Ahora, digamos que usted va en su carro. Esto es para dar un ejemplo, tratar de dar un ejemplo. Porque vaya, digamos que usted está aquí en Tegucigalpa y quiere ir a San Pedro, digamos, ¿verdad? Y usted pues ya sabe que la carretera está genial, es bien bonita, la que va de Tegucigalpa a San Pedro. Y va por Cihuatepec, digamos, ¿ya? Entonces usted va al Cihuatepeque, va a una velocidad no tan alta porque en Cihuatepeque hay semáforos y usted se fija en su velocímetro, en el contador, en el medidor de la velocidad que lleva en su carro. ¿Ya? Y usted ve de repente que hay una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Esa velocidad considerarían que sería promedio o considerarían que sería una rapidez promedio? ¿O no sería ninguna de las dos? ¿Qué opinan ustedes? Si solo miro en el momento sería más instantáneo. Sea algo instantáneo, ¿verdad? Porque solo tiene que ver con ese momento. Si estuviéramos hablando de algo promedio, es como que usted vaya con un cronómetro, mida cuánto tiempo le tomó llegar de Tegucigalpa a San Pedro y de alguna manera, pues sabiendo la distancia, ¿no? Estime la rapidez promedio en todo caso. Y si de repente, pues tiene una aplicación de mapas, puede ver en Google Maps también la velocidad promedio con ese tiempo. Pero no sería, si usted se plantea el ejemplo que yo le planteé en este momento, lo que usted estaría midiendo no sería algo promedio, ¿verdad? Porque no está entre dos puntos. Sería algo instantáneo. Y entonces, de ahí resulta importante definir lo que vamos a definir en este momento, que es la velocidad instantánea. Ok, entonces, para definir la velocidad instantánea matemáticamente, voy a partir, en este caso, de definirlo de manera gráfica. Entonces, para esto, nosotros consideremos un sistema de referencia, como este de acá, y pues hay una trayectoria por la cual va recorriendo usted, ¿verdad? Y pues digamos que es algo como esto, ¿ya? Y pues vamos a tomar inicialmente dos puntos de análisis, P1 y P2. Entonces, asuma que P1 y P2 son precisamente su origen y destino, o su punto de partida y su punto de destino respectivamente, bajo el ejemplo que había dado antes, ¿no? Digamos que esos son Tegucigalpa una y San Pedro la otra, ¿ya? Ahora, habíamos dicho, si usted quiere calcular la velocidad instantánea, usted no va a medir lo que está pasando entre Tegucigalpa y San Pedro. Si usted va por Cihuatepeque, que es lo que vamos a llamar P, ¿ya? O por Comayagua, lo que usted quiera, ¿ya? Usted quiere saber cuál es la velocidad en ese punto, en específico, ¿ya? Pero su meta es llegar desde Tegucigalpa a San Pedro. Solo que usted quiere saber la velocidad en ese punto. Muy bien. Entonces, pues naturalmente, con la información que tiene hasta ahora, con los conceptos que hemos visto hasta ahora, usted ya puede, por ejemplo, medir la velocidad promedio que hay entre Tegucigalpa y San Pedro. Asuma que eso es una línea recta, no me salió bien. ¿Ya? Entre Tegucigalpa y San Pedro. Pero usted no quiere esa información de momento. Usted está en Cihuatepeque y quiere saber cuál es su velocidad en Cihuatepeque en el momento en que usted ve sus instrumentos de su carro, o de su moto, o de cualquier medio de transporte por el cual vaya. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que para hacer ese desplazamiento de Tegucigalpa a San Pedro, pues hay un desplazamiento, ¿no? Evidentemente, y además hay un intervalo de tiempo que debe recorrer para llegar de ahí hasta, desde Tegucigalpa hasta San Pedro. Pero eso solo es una porción del panorama, no es suficiente. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Bueno, puede analizar dos puntos que se acerquen un poco más a P. Entonces, podría analizar, digamos que Comayagua, ¿verdad? La entrada a Comayagua, y de ahí analiza que, no sé, el lago de Yohoa, Peña Blanca, ¿verdad?
esta ya es una aproximación más aceptable a lo que usted pretende buscar en el punto P, ¿verdad? Pero todavía no es aceptable porque sigue teniendo un intervalo de tiempos y un intervalo de posición, ¿verdad? O sea, tiene un desplazamiento y tiene un intervalo de tiempo. Ahora, note que si usted, por ejemplo, hiciera la medición de la velocidad promedio entre esos dos nuevos puntos que definí, usted va a tener que cambiar dos cosas. Número uno, evidentemente va a cambiar el desplazamiento, ¿cierto? Pero además, ¿qué sucede con el tiempo? ¿Qué sucede con delta t a medida que se acerca al punto P? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Le va a tomar menos tiempo llegar desde Comayagua hasta el lago de Yohoa de lo que le va a tomar, por ejemplo, de Tegucigalpa a San Pedro. ¿Sí? Tomemos otros dos puntos más cercanos. ¿Ya? Digamos que esta es la Cuesta de la Virgen. La Cuesta de la Virgen está antes de llegar a Ciguatepec. Ok, no sé. La Cuesta de la Virgen y el otro punto, digamos que es Taulave. ¿Ya? Entonces, claramente, su desplazamiento va a ser menor, ¿verdad? Y su delta t también va a disminuir. ¿Por qué? Porque le va a tomar menos tiempo moverse de la Cuesta de la Virgen hasta Taulave de lo que le va a costar, por ejemplo, moverse desde Comayagua hasta el lago, de lo que le va a costar moverse desde Tegucigalpa hasta San Pedro, ¿verdad? El punto es que vamos disminuyendo cada vez más el tiempo. Y eventualmente usted va haciendo cada vez más, va achicando el tiempo, va achicando el tiempo, va achicando el tiempo, y eventualmente llega a Cibatepeque y usted obtiene que si representa la velocidad en ese punto en específico, llega a esto de acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo todo este rato? Bueno, yo he venido analizando varias velocidades promedio, ¿no? Y ya sabemos que la velocidad promedio se define de esta manera. Pero yo he estado achicando el tiempo. ¿Se han fijado? O sea, les digo, si usted analiza otros dos puntos más cercanos, dos puntos más cercanos y así, usted va achicando el tiempo. ¿Ya? Ahora, la velocidad no tiene por qué achicarse. O sea, el desplazamiento no tiene por qué achicarse de ninguna manera. Simplemente está achicando el tiempo, que consecuentemente pues causa que vayamos disminuyendo los desplazamientos entre cada uno de esas pares de puntos que estamos definiendo. Pero llegamos al final a comprobar algo, ¿verdad? Y es que la velocidad en ese punto es una línea tangente. Y eso lo logramos haciendo tender a cero el intervalo de tiempo que toma hacer el recorrido. Entonces, eso que tengo yo ahí, límite cuando delta t tiende a cero de delta r entre delta t, ¿qué es? ¿Qué tengo ahí definido de manera un poco informal? La derivada. La derivada, ¿verdad? ¿La derivada de qué? ¿Qué estoy derivando? La velocidad promedio. No, sí, bueno, no derivo la velocidad promedio en realidad. Sería la Porque velocidad con respecto al tiempo. la velocidad con respecto al tiempo o la posición con respecto al tiempo. Sería la posición, ¿verdad? Porque vea que R es la función que usted está derivando. O sea, usted es la que está sobre lo que está actuando sobre R. Y eso lo hace actuando sobre el tiempo. O sea, usted cambia el tiempo, va achicando ese intervalo de tiempo, entonces causa que R cambie. Entonces estamos llegando a la conclusión de que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad instantánea. ¿Ya? Ojo, aquí un R de t, ¿no? Estamos hablando de algo que depende del tiempo. Y pues esa es la definición matemática formal de la velocidad instantánea. Esto yo sé que no lo expliqué tan bien, porque esta parte gráfica, eso se entiende mejor en cálculo. En cálculo uno le enseñan que si usted tiene una función y pues tira varias secantes, ¿verdad? Y va achicando el intervalo a través del cual va haciendo la secante, y ahí le explican bien bonito, ¿va? No sé, no me acuerdo mucho. El cálculo lo llevé hace siglos, ¿ya? Uno llega a comprobar la derivada. Pero yo lo hice de esa manera a partir de forma gráfica porque, pues, de hecho, la mera existencia de que podamos describir la velocidad instantánea por medio de derivadas es porque Newton lo trabajó así. Él fue el primero, ¿verdad? Junto con Leibniz. ¿Ya? Entonces, por esa razón decidí partir en este caso haciendo una explicación gráfica y después llegar a lo que ya conocemos, ¿verdad? Muy bien. Evidentemente es una velocidad, seguimos trabajando con unidades de metros por segundo. ¿Ya? Y pues derivar la posición, yo ya conozco que la posición, en este caso descrita por la trayectoria, perfectamente puedo plantear entonces la velocidad como la derivada de un x de t en x más un y de t en y. Y pues me queda entonces la derivada de
si lo quiero descomponer, ¿no? O sea, lo que hemos venido haciendo hasta ahora, de representar todo en términos de componentes, me quedaría la derivada con respecto al tiempo de la posición en X, en la dirección de X, más la derivada con respecto al tiempo de la posición en Y, en la dirección de Y. Y pues, en esencia, lo que llego a comprobar es que puedo descomponer, en términos de las componentes, la velocidad. El vector velocidad instantánea. ¿Ya? Entonces llego a ese importante resultado. Ok. Bien, pues esta es la forma matemática de definir la derivada, ¿verdad? En este caso, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Ok. ¿De qué otra manera puedo definir la derivada de una función en general? Esa es una derivada de una función vectorial, pero si usted trabaja con una función escalar, es la que ha visto hasta ahora en cálculo 1, ¿cómo define la derivada? Gráficamente, digamos. Gráficamente es como la pendiente de la recta tangente a la curva. Correcto, es la pendiente de la función tangente a la curva, ¿verdad? Así sería. Porque parece que cuando deriva, por ejemplo, un x al cubo, le queda un término cuadrático. Entonces, en realidad sería la pendiente de la función tangente a la curva en el punto donde usted está haciendo su análisis. Muy bien, correcto. ¿Ya? Y vean que al final, si yo hago la representación gráfica de la velocidad instantánea, obtengo un vector tangente a la curva. Ahí les digo que está la esencia de que Newton fue el que trabajó en eso. O sea, con la matemática newtoniana, que con el desarrollo que él hizo, se llegó a esto, ¿verdad? Es lo que le da consistencia físicamente hablando a esto. ¿Ya? Entonces, esta es otra observación importante que debemos hacer en el caso del vector velocidad instantánea. Y es que ese vector siempre es tangente a la curva. ¿Por qué? Por la mera definición de la derivada. Porque sabemos que la velocidad es la derivada de la posición, por ese simple hecho, usted va a tener que se respeta esto de acá siempre. Entonces, eso proviene meramente de lo que acabamos de definir, ¿verdad? Entonces, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. ¿Ya? O sea que si usted, por ejemplo, quisiera saber la velocidad instantánea en cada uno de esos puntos, usted va a tener diferentes vectores tangentes a la trayectoria en cada uno de ellos. Por ejemplo, este iría hacia acá, este iría hacia acá, este iría así, así, así y así, ¿verdad? Y pues en cada punto, digamos, si hubiera otro punto por acá, entonces la velocidad instantánea se va a comportar de esa manera. Ok, eso sería en cuanto a la velocidad instantánea. Por cierto, a uno no suele decirle velocidad instantánea, ¿verdad? O sea, uno solo dice velocidad. Entonces, si ustedes ven los libros y les dicen calcule la velocidad o calcule la rapidez únicamente, lo que le están pidiendo es algo instantáneo, ¿ya? Si le piden la promedio, ahí sí le especifican rapidez promedio, velocidad promedio. Entonces, sépanlo, ¿verdad? Que a la velocidad instantánea le llamamos velocidad. Si usted va en su carro, usted le dicen, ¿qué velocidad llevas? Tanto. Pero no le dicen, ¿qué velocidad instantánea llevas? Porque ya es algo implícito, ya es algo evidente, pues, que es en ese momento, ¿ya? La velocidad instantánea lo definimos ahorita así, pero sepan lo que le decimos velocidad únicamente. Bien, voy a definir otra cantidad que es la aceleración promedio. Y pues velocidad y aceleración no son lo mismo, ¿no? O sea, si estamos hablando de aceleración, estamos hablando de cambio en la velocidad, en cierta manera, ¿no? O sea, si usted quiere acelerar, cuando le dicen acelera, usted lo que está diciéndole es muévase más rápido. Entonces está cambiando la velocidad, ¿verdad? Y si le dicen frene o desacelere, usted se está moviendo más lento. O sea, está disminuyendo la velocidad, está cambiando la velocidad. Entonces la aceleración promedio tiene que ver con cambios en la velocidad. En general, la aceleración. Entonces, eso se había dicho, ¿no? La aceleración tiene que ver con cambios en la velocidad, ¿ya? Y pues en este caso definimos la aceleración promedio, o bien aceleración media, no lo puse ahí, ¿verdad? Entonces sepa, es indistinto que le diga aceleración media a promedio, no importa. Entonces decimos que la aceleración media es el cambio en la velocidad instantánea entre dos puntos de una trayectoria con respecto al tiempo, ¿ya? Y pues la relación matemática es esa, ¿verdad? Análogo a como definimos la velocidad promedio. ¿Sí? Entonces, yo puedo representar eso gráficamente, ¿ya? Porque una pregunta que podría surgir y que es completamente válida es, bueno, si el vector velocidad es tangente a la trayectoria, ¿el vector aceleración también? Y pues vamos a comprobar qué es lo que sucede ahí.
Entonces, asuma que tiene una porción de una trayectoria, o sigue una trayectoria de este comportamiento, una trayectoria curva, ¿verdad? Pues igual, como siempre hemos venido viendo, si es promedio, cada cantidad que tiene que ver con promedio, pues sépalo, es una cantidad que requiere de 2 puntos de análisis, ¿ya? Si es instantánea, solo requiere de 1. Entonces, tenemos 2 puntos. Este de acá le vamos a llamar P1 y este de acá P2. Entonces, me dicen que la aceleración promedio es el cambio en la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, nosotros ya sabemos que es un vector que va tangente a la trayectoria en todo punto. Por lo tanto, la velocidad instantánea en el punto P1, la cual vamos a llamar V1, vectorialmente tendría este comportamiento. Y la velocidad en el punto 2, la cual vamos a llamar P2, pues también tendría un comportamiento como este de acá. ¿Ya? Entonces, yo lo que quiero es ver el comportamiento del vector aceleración media, ¿ya? Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es llevar a un sistema de referencia común esos 2 vectores, porque ahí están en 2 puntos distintos. Entonces, lo que voy a hacer es que coincidan en un nuevo sistema de referencia. Estoy, por así decirlo, re-referenciando, ¿ya? Entonces, para eso, lo que voy a hacer es trazar una línea de manera, lo voy a hacer con la regla para que quede mejor. A ver, tal vez así. Ok. Y voy a hacer lo mismo con el vector B1. Entonces vean que hay un punto en el cual concuerdan los dos. Esa va a ser mi nueva referencia, mi nuevo punto de partida. O sea, solamente quiero llevar a un sistema de referencia común esos 2 vectores. Ahora lo que yo voy a hacer es dibujarlos en esa referencia. Entonces acá tendríamos que esto de acá sería V2. Y esto de acá sería B1. Y bueno, tengo B2 y B1 en un origen fijo. Vea que son los mismos vectores, o sea, no ha cambiado nada. Son los mismos vectores, solo que ahora los he puesto en un sistema de referencia con un origen común. ¿Verdad? Eso es todo lo que he hecho en este momento. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo representar? Lo que quiero representar es el cambio en la velocidad. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la aceleración media es proporcional al cambio en la velocidad. Entonces, así como en su momento lo hicimos, ¿no? Para el caso de la velocidad media, habíamos dicho que son proporcionales, entonces la dirección es la misma para el desplazamiento que para el vector velocidad media. Lo mismo vamos a hacer acá con la aceleración promedio. Entonces, el vector aceleración promedio evidentemente tendría que ir de esta manera, ¿no? Cambiamos de V1 de B1 a B2, y eso sería mi delta V. Por lo tanto, mi vector aceleración media, ¿hacia dónde tendría que dirigirse? ¿O cómo debería ser? Hacia el centro de la curva va. Fíjese que así como está, todavía no lo sabemos, en realidad. Ajá. Pero sí va, o sea, sí va en la concavidad, eso sí es cierto. Pero no sabemos si necesariamente al centro de la curva. Pero va hacia la concavidad, eso sí es cierto. ¿Ya? Entonces, va en la misma dirección de delta V, que es hacia la concavidad. ¿Ya? Eso sí. Lo de si es el centro de la curva o no, lo vamos a descubrir más adelante, por cierto, eso lo vamos a ver. Entonces, mi vector aceleración media iría en esta dirección. Por lo tanto, comprobamos que la aceleración no necesariamente va a ser tangente a la trayectoria. ¿Ya?
La aceleración no necesariamente va a ser tangente a la trayectoria. Pues esa es la representación gráfica. Y concluyo lo de la aceleración promedio, pues descomponiendo, ¿no? Estos vectores. Vamos a descomponerlos. Entonces es lo mismo de siempre, ¿no? Aquí tendríamos un B2X en X más un B2Y en Y menos un B1X en X más B1Y en Y. Todo esto entre T2 menos T1 y pues tras hacer los arreglos matemáticos pertinentes, usted llega a comprobar que la aceleración promedio es igual a que a un B2X menos un B1X entre delta T en X más un B2Y menos un B1Y delta T, la dirección de Y. Y pues lo que estamos haciendo simplemente es comprobar que también puedo describir mi vector de aceleración promedio en términos de las componentes vectoriales, las componentes sobre un sistema de coordenadas, ¿verdad? Más delta BY, delta T en Y. Es lo mismo de siempre, ¿verdad? El típico desarrollo que ponemos, contextualizamos nuestro sistema en X y Y, ¿verdad? ¿Y qué unidades le corresponderían a la aceleración promedio en el sistema internacional? Vean que en la parte superior de la fracción, en el numerador, tenemos velocidad. Por lo tanto, tenemos metros por segundo, metros sobre segundo. Y abajo tenemos segundos, ¿no? Que es tiempo. Entonces, esa fracción, ¿a qué sería igual? ¿Qué unidades le corresponden entonces a la aceleración? Metros sobre segundo cuadrado. Correcto. Metros sobre segundo. Metros por segundo al cuadrado. Correcto. Muy bien, esas serían pues las unidades de la aceleración en el sistema internacional. Unidad de longitud entre unidades de tiempo al cuadrado. Y pues el último concepto clave que defino es la aceleración instantánea. Entonces es análogo a la velocidad instantánea. Sería la aceleración para un instante y un punto de la trayectoria de AF. Y pues análogo a como vimos la velocidad promedio, ¿no? O sea, si nosotros vamos achicando ese intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces vamos cambiando la velocidad, por lo tanto, la aceleración instantánea, que depende del tiempo, es el límite, cuando delta t tiende a cero, del cambio en la velocidad con respecto al tiempo, y pues eso nos da una derivada, ¿verdad? Por la definición que ya conocemos. Entonces tendríamos la derivada de, en este caso, la velocidad, que depende del tiempo, con respecto al tiempo. Entonces la aceleración es la derivada de la velocidad, así como la velocidad es la derivada de la posición. ¿Okay? Ahora, nosotros sabemos pues que la velocidad es una derivada también, la velocidad instantánea. Eso que usted está derivando es una velocidad instantánea, ¿ya? En función del tiempo. Entonces vea que esto de acá es lo mismo que tener la derivada de una derivada, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Así que, de cierta manera, usted también puede plantear la aceleración como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. R de t, ¿verdad? Con respecto al tiempo. De ahí para allá todo es igual, ¿no? O sea, usted puede descomponer y entonces le va a quedar la derivada con respecto al tiempo de bx en x, las posiciones correspondientes con respecto al tiempo, o sea, x de t en x más y de t en y, y pues le queda cada derivada
O sea que en general usted puede descomponer la aceleración en términos de componentes en X y Y. De esa manera. Y pues evidentemente las unidades seguirían siendo metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Todas las fórmulas son equivalencias, ¿va? ¿Cómo así? Son como igualdades, pues. Sí, sí, todas, pues sí, todas son igualdades. Y pues sí, o sea, si se refiere a que hay relaciones de equivalencia entre todas las cantidades, sí, ¿verdad? O sea, la aceleración se relaciona con la posición y se relaciona con la velocidad y con el tiempo, ¿ya? La velocidad se relaciona con posición y tiempo. La posición se relaciona con el tiempo. O sea, todas están interrelacionadas, ¿ya? Y eso es lo genial de la cinemática. O sea, usted no ocupa por esa razón analizar causas del movimiento, porque simplemente analizando el movimiento como tal, usted encuentra parámetros o va despejando una cosa y encuentra otra y así. ¿Ya? Ok. Bien. Y pues qué bueno que mencionamos eso de la interrelación, porque lo que resta de explicar, por lo menos para hoy, tiene que ver con eso. ¿Ya? Entonces usted dijo, bueno, yo tengo mi R, tengo mi velocidad, tengo mi aceleración. En todas tiene que ver de alguna manera el tiempo, ¿verdad? Y de repente usted del R quiere conocer B o quiere conocer A, ¿ya? Entonces digamos que usted quiere conocer la velocidad para una función de posición que depende del tiempo. O sea, recuerde que todo esto de acá depende del tiempo, de cierta manera. Entonces, si usted quiere conocer la velocidad, ¿qué debe hacer con R? O sea, ¿qué Derivarlo. operación? Derivarlo, ¿verdad? Derivar. O sea, usted deriva con respecto al parámetro, que sería el tiempo, ¿verdad? Y de esa manera, usted obtiene la velocidad. A su vez, si usted deriva la velocidad con respecto al tiempo, obtiene la aceleración. Y pues, eso es lo que hemos venido viendo hasta ahora, al definir estas cantidades. Son derivadas. Ahora, digamos que ahora tengo lo contrario. Tengo una aceleración, pero desconozco la velocidad o bien desconozco la posición. Y a partir de esa aceleración, yo quiero conocer la velocidad o la posición. Entonces, de aquí quiero ir para arriba. O sea, vean que aquí en todo este contexto vamos para abajo derivando. Entonces, si yo quiero ir para arriba, ¿qué tendría que hacer? Si conozco la aceleración y quiero la velocidad, por ejemplo, ¿qué tendría yo que hacer? Integrar. Integrar, ¿verdad? Antiderivar. Muy bien. Entonces, aquí la función es lo contrario, ¿verdad? La operación, perdón, que debo realizar es lo contrario. Entonces, si quiero la velocidad a partir de una aceleración, que dependa del tiempo, o puede ser constante también, esto para contestar también a la pregunta que había hecho el compañero antes, debo integrar. Entonces, aquí por eso decía que no necesariamente debe ser rectilíneo, puede ser también algo curvo y se cumple la relación, ¿ya? Y si conozco la velocidad, y quiero conocer la posición, pues puedo integrar la velocidad y entonces obtengo lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, y con eso voy a terminar la clase, es definir cuáles son las operaciones para poder calcular velocidad en función de la aceleración y posición en función de la velocidad. Y también voy a hacer las descomposiciones en términos de las componentes como hemos venido haciendo. Entonces, lo voy a postular, sin embargo, sí quiero que vean la derivación de las fórmulas en el libro de texto. Ya lo voy a anotar todo eso. Entonces, podemos obtener una expresión para la velocidad a partir de la aceleración. Entonces,
Lo idóneo es obtener las fórmulas, es demostrar y llegar a las fórmulas, ¿verdad? Derivarlas. Donde cuando yo digo aquí derivar no me refiero a la diferenciación, sino derivar es derive en inglés, deducir las fórmulas, ¿ya? Entonces, la expresión para encontrar la velocidad es la siguiente, la voy a postular, como les dije, ya vectorialmente. Aquí pues incluso lo voy a hacer más así. Lo voy a hacer así mejor. ¿Ya? Entonces, esa sería la fórmula que nosotros tendríamos que utilizar para poder calcular velocidad a partir de la aceleración. En función de cómo vayan con sus clases de matemáticas, se darán cuenta que al final eso es simplemente resolver una ecuación diferencial, ¿ya? O si no, se van a dar cuenta en su clase de ecuaciones diferenciales en su momento. Para entender de dónde se deriva esa fórmula, les sugiero ver la sección 2.6 del libro de texto. Entonces, si les da curiosidad ahí ver cómo se deriva, de dónde llegamos a ese resultado, en la sección 2.6 lo hacen para una dimensión. Ya vean que ahí lo estoy planteando yo más general, ¿sí? Para una dimensión. Entonces, definimos la velocidad de esa manera, ¿verdad? Si usted tiene una aceleración, sea constante o variable, y quiere obtener la velocidad, haga uso de esa fórmula. Y vea que eso usted lo puede descomponer también. ¿Por qué? Porque yo ya sé que v de t es un bx de t en x más un by de t en y, y eso sería igual a un bx evaluado en t sub 0 en la dirección de x más un by evaluado en t sub 0 en la dirección de y más una integral de una función vectorial, una trayectoria. Entonces me quedaría ax de t' en x más ay de t' en un y. Todo esto lo tengo que integrar con respecto a un dt'. Y pues usted ya sabe que solo puede operar lo que corresponde a cada componente. Es decir, lo de x opera con lo de x, opera con lo de x, y lo de y opera con lo de y, lo de y, con lo de y. ¿Verdad? Entonces, con eso yo deduzco dos expresiones a partir de una sola. Y pues esas son las que van a ver si hacen uso, si observan la sección 2.6 del libro de texto, una de ellas es la que van a ver. Entonces tendríamos que bx de t sería igual a bx evaluado en t sub 0 más la integral de t sub 0 a t de ax de t prima de t prima o bien lo mismo en y. Y como ya me dio pereza copiar, solo voy a copy paste esto. Normalmente a este término de acá le llaman b sub 0x y a este término de acá le llaman b sub 0y. Yo lo prefiero dejar planteado en términos de un b de x que depende de t sub 0 para que no se confunda que es una condición inicial, ¿ya? Y una condición inicial es evaluar en un tiempo inicial o un tiempo dado, ¿ya? En el libro de texto, de hecho, lo van a ver como b o x o b o y, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo obtengo un conjunto de expresiones para la velocidad a partir de la aceleración. Uno vectorial, que pues es el más general, y pues puedo descomponer, y las dos componentes son esta de acá y esta de acá, respectivamente. ¿Verdad? Ok. Y pues, para finalizar ya esta clase larga, entonces copio y pego, porque ahora tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo para la posición. O sea, vean que hemos obtenido la velocidad.
en función de la aceleración. Podemos hacer lo mismo, me va a tocar copiar, para la aceleración, para la posición, perdón. Voy a intentarlo una vez más. Entonces, aquí lo que cambia es esto. Entonces, es análogo, ¿ya? También la demostración de eso aparece en la sección 2.6 del libro de texto, ya, para que le echen un vistazo. No se queden solo con la fórmula, ¿verdad? Siempre hay que saber de dónde proviene cada cosa. Ok, y con eso tenemos esas expresiones. Bien, eso sería todo por hoy. Entonces, yo les recomiendo que hagan un resumen de fórmulas. Eso no es, o sea, no es tarea que les asigne para que me la entreguen, sino que es una buena recomendación para estudio. Hagan un resumen de las fórmulas que acaban de ver, que son pues todas estas, ¿no? Vean que prácticamente lo que hemos hecho es deducir fórmulas.